Bienvenidos a este programa de Entre Mente. Ya vieron por ahí a nuestro cerebrito saludando y bueno, pues como siempre un placer estar con ustedes y más en un espacio cómodo, tranquilo, de seguridad, además combinado, porque pueden ver que Dani y yo hoy nos combinamos porque venimos muy contentas y muy ad hoc también pues a esta situación y a los temas que vamos a hablar el día de hoy, así que gracias por acompañarnos aquí en Entre Mente y bueno, un placer como siempre recibirles, al igual que a Dan. ¿Cómo estás, Dan? Muy bien, Kika, muchísimas gracias por estar conmigo en otro genial episodio de Entre Mente y hay muchas cosas que tenemos que hablar. Es que el tema de hoy está buenísimo, la verdad es que es un tema pues bien largo, podríamos decirlo, muy extenso, porque podemos abordar diferentes ramas de este mismo tema, inclusive bueno, en diferentes sectores sociales que tenemos, que como ser humano tenemos que vivir, y este es el de responsabilidad afectiva, algo que de hecho yo creo que últimamente también se ha tocado mucho en las redes sociales. Total. Incluso si han ido a terapia, pues también es básico llegar a este tema. Sí, exacto, y justo lo que estaba platicando con nuestra genial invitada, ojo, que me parece lindísima y estoy muy emocionada de que la conozcan, es el factor de que este auge en redes sociales también ha llevado a como señalar a las personas en tanto a qué tal estás llevando tu responsabilidad afectiva, si no la tienes y si la tienes. Puede haber un letrero de se busca allá afuera con tu carita diciendo que no tiene responsabilidad afectiva. Busca tu responsabilidad afectiva. Sí, y realmente primero tenemos que saber qué es lo que es, o sea, tenemos que plantearnos eso primero y creo que hay demasiada información allá afuera y eso puede ser abrumador, realmente Totalmente. Lo puede ser y te puedes sentir mal y es normal. Creo que para esto es idóneo que vayamos a una capsulita preciosa que está preparada para nosotros, que nos va a explicar un poco mejor. ¿Les parece si vamos a ella? La responsabilidad afectiva es la capacidad de reconocer y gestionar el impacto emocional en nuestras relaciones. Implica ser consciente de cómo nuestras acciones y palabras afectan a los demás, asumiendo la responsabilidad de nuestras propias emociones y necesidades. Es fundamental en todo tipo de relaciones, ya que promueve el respeto, la empatía y comunicación abierta con las personas que estén a nuestro alrededor. Es importante resaltar que la responsabilidad afectiva no se trata de controlar las emociones ajenas, sino de practicar el autoconocimiento y el crecimiento continuo. Pues ya vieron un poquito, un previo de lo que es este concepto, que como bien lo mencionabas antes de mandar a esta capsulita, Dan, es importante primero conocer qué es, identificar también a qué se debe este tipo de responsabilidad, porque es una responsabilidad, y después ya hacerlo consciente y hacer a lo mejor hasta una autoevaluación y decir, bueno, a ver, yo qué tan responsable efectivamente soy de mis acciones, porque algo que pasa mucho en este tipo de temas es el típico de yo así soy, no es mi problema, si tú te enojas o si tú te entristeces por algo que yo dije, es tu problema. No, en realidad esta es una responsabilidad afectiva. Bueno, es un ejemplo de lo que vamos a estar tratando durante el día. Entonces, yo creo que es un tema que puede confundirse también fácilmente con límites, sí, claro, o con hasta dónde debo cargar yo con la responsabilidad de cómo se siente alguien más, hasta dónde sigue siendo mi responsabilidad. Entonces, pues es un tema, creo que complicado. Pero bueno, para eso, como ya lo dijiste hace ratito, tenemos una experta en el tema, que ella sí nos va a saber pues explicar más, porque estamos hablando nosotras pues desde nuestro punto de vista y nuestra experiencia y nuestro conocimiento pues mínimo en temas psicológicos, que bueno, para eso hay profesionales. Sí, claro, y justo me recordaste, tenía que hacerlo, vamos a hacer el disclaimer, y ni modo si no les gusta. Entre Mente jamás planea satisfacer lo que hacen en realidad los terapeutas y alguien que podría atenderte real. Esto es solamente para que te informes en índoles que pues tienen auge en redes sociales, se han hecho un poco más populares y a lo mejor para que te sientas un poco reflejado en dos conductoras que hablan desde sus vivencias, pero eso no quiere decir que estamos de alguna manera suplantando a un terapeuta. Ve a terapia, está bien, a tu ritmo y en tu proceso, pero hay que ir a terapia. Y justo de lo que estábamos hablando, creo que estás totalmente en lo correcto. Tienes que tener la empatía suficiente de saber qué es lo que mis acciones van a rebotar en la otra persona y también cómo expresar lo que la otra persona ha hecho en mí de una manera efectiva, o sea, sin ser destructivo y también siendo consciente de qué es lo que quieres externar de alguna manera. Y la validación también es algo que últimamente me parece muy importante. Ya con el especialista lo estaremos indagando un poco más porque tengo mucha curiosidad, pero hay veces en las que el simple hecho de decir, perdón,
oh sí, me hacía mucha falta tu disculpa. La verdad tenía este sentimiento y se prolongaba hasta pues que se hiciera presente una, me hacía falta. Esa validación de la disculpa está súper bien y la comunicación de tu sentir, del de la otra persona y cómo lo recibimos también es una cuestión bastante importante. Sí, porque todos tenemos derecho a enojarnos, a entristecernos, a sentirnos con a lo mejor algo que nos dijeron y también justamente hay que validar estas emociones. Muchas veces habrá quien te dice, y también lo hemos escuchado un montón de veces, ay, no llores por eso, ay, no te pongas triste por eso. Sí, oye, claro, pero a lo mejor para ti no es importante, pero para mí sí lo es, ¿no? Y para mí representa tal y tal y tal y tal cosas que a lo mejor me remontó a otra cosa, no sé. Para una persona puede ser todo un tema, algo en específico, y para otra simplemente es una tontería, así de fácil. Ahí viene el tema de la validación, que es pues tanto validarnos a nosotros mismos nuestros sentimientos, reconocerlos, darles su espacio, o también en el caso de validar los sentimientos de alguien más. Y también yo creo que eso es parte de la responsabilidad afectiva, en mayor parte. Definitivamente creo que hay muchos factores y primordialmente, asociado un poquito a la que acabas de mencionar, hay que ser un tanto comprensivos, con que todos venimos de contextos diferentes, que eso implica pues patrones que no se repiten en otras personas, probablemente trauma, la forma en la que llevaban las comunicaciones, las disculpas, los enfrentamientos, y todos recibimos de forma diferente. Eso, el confrontamiento a veces suele ser incómodo, suele ser muy bélico o le corremos. Exactamente, o simplemente no te gusta confrontarte. Pero lo ideal es reconocerte a ti mismo primero y tener noción de ese tipo de situaciones y ver qué haces con eso, teniendo pues también de alguna manera, siempre digo empatía, pero sí, empatía hacia la otra persona y cómo puede también las dos sobrellevar ese tipo de situaciones para que sea un poquito más cómodo, más llevadero, más constructivo y no destructivo realmente. Más constructivo, ese es un punto bien importante. Y bueno, pues para todo eso, pues también tenemos que conocer, tenemos que saber de cosas, tenemos que tener conocimiento de los temas de salud mental, y precisamente tenemos esta cápsula de ¿Sabías qué? A cargo de Leo y Lexi. ¿Qué te parece si vamos a verla? ¡Guau! ¡Qué guapísimos! Oye, Lexi, ¿sabías que la responsabilidad afectiva no es lo mismo que la reciprocidad? Ah, no sabía. De hecho, mucha gente cree que la responsabilidad afectiva se trata simplemente de corresponder con los sentimientos de las demás personas. ¿Cómo sí? No, la responsabilidad afectiva va mucho más allá de eso. Significa ser claros, honestos y empáticos en la comunicación emocional con los demás sin generar falsas expectativas. Eso explica por qué entonces la responsabilidad afectiva está tan relacionada con la inteligencia emocional. ¿A qué te refieres exactamente? O sea, si tú tienes una buena inteligencia emocional, por lo tanto también tienes una buena responsabilidad afectiva. Claro, eso explica por qué no solamente se tiene que tener responsabilidad afectiva con tu pareja, sino también con vínculos como tu familia, tus amigos e incluso tus compañeros de trabajo, ya que con ellos mantienes una comunicación clara y empática de ti hacia los demás. Ojito, pero que tampoco somos monedita de oro, ¿eh? Si algo no te gusta o no te sientes cómodo en una relación, cualquiera que sea las que dijimos, ya sea pareja, ya sea familia, ya sea amigos, una de dos. O la cortas, o lo mejor será expresarte claramente, decirle cómo te sientes, qué es lo que necesitas, obviamente siempre dentro del respeto. Y por eso es importante que estos temas se traten desde un vínculo familiar, ya sea tu mamá, tu papá, tus hermanos, primos, tíos, ¿no crees? Sí, de aquí el aprendizaje de detectar qué es lo que sí quieres, qué es lo que es bueno para ti, y así cada quien mejora como persona. Por ejemplo, en Crepúsculo está Edward Cullen, que ya conoces su perfecta responsabilidad afectiva. Sí, claro. ¿No crees? Fíjate que no recuerdo bien esa película. ¿Cómo que no? No, pero ¿qué te parece si mejor vamos y le pedimos una recomendación a Jess y a Christoph? ¿Qué te parece si mejor nos ponemos a estudiar? Bueno, está Ya, bien, corre. ya que... Llevamos aquí 2 Ya horas. que... ¡Qué divinos! Y espero que se hayan estudiado, porque a mí me da mucho miedo ese tipo de situaciones, pero ansiedad ya pasó. Bueno, Ya no toquemos ese tema porque nos vamos otra media hora. otra vez nos ponemos así, pero qué bueno que hablaron de la reciprocidad. Realmente me parece un tema muy importante y creo que debemos ser un poquito más conscientes acerca de eso. Y sin duda
Estoy muy expectante de lo que vamos a aprender con la especialista, porque creo que hemos sido un poco crueles con nosotros mismos en torno a la responsabilidad afectiva, y hay un tipo de situaciones en las que creo que somos seres evolutivos, ¿no? Y cuando ya aprendemos, también me pregunto mucho, espero tener tiempo de preguntarle al especialista, pero ¿qué es lo que pasa cuando hay noción de que tu responsabilidad ha mejorado, pero como que tienes conciencia de que en algún momento no tuviste responsabilidad afectiva con ciertas personas? ¿Como culpa? Exacto, y eso te hace sentir mal. Hay muchas personas que veo que les sucede ese tipo de situaciones y creo que es natural al mismo tiempo, Sí. y más con esta cultura de cancelación de alguna manera. Pero, ¿tú qué opinas, Kika? Eso está interesante, fíjate. Sería bueno preguntarle, también desconozco la manera en la que pues debemos de perdonarnos, a lo mejor haber hecho algo que ni siquiera éramos conscientes de lo que hacíamos y no era tampoco intencional. Creo que ahí también vale mucho la pena decir, porque no era algo intencional, desconocíamos el tema y que pasa mucho con temas de salud mental. Pero, Dani, tenemos muchísimas cosas que platicar, tenemos que ir a una pausa rapidísimo y regresamos también para seguir y también que ustedes conozcan a nuestra invitada de hoy. Ya estamos de regreso y llevo cantándoles un buen ratito esta sección, porque siempre es donde esclarecemos nuestras dudas y donde llegamos a la cúspide del conocimiento. Es momento. Llegó el especialista, pero recuerden, antes de... ¡Ay, ya lo querían ver! Contáctenos en Instagram como entre.mente, a UATV, por favor, sobre todo en todas sus redes sociales, en Facebook. Pero también, si llega a sucederse, saben que tienen también las redes de contacto de todo el departamento de psicología, por si llegas a ofrecérsele, y en un momento también le preguntamos al especialista su contacto para que también tengan ahí cualquier cosa. Ahora sí, ya que lleguemos, muchísimas gracias, qué bonito que tengamos la compañía de una especialista tan linda. Sí, nos acompaña el día de hoy Alexia Estefanía Palacios Martínez. Ella es especialista en terapia dialéctico-conductual y es coordinadora de la Clínica de Atención a Riesgos en Suicidio de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Wow. Entonces, pues qué mejor, ¿no? Alguien de casa que nos viene a hablar también de este tema, que seguramente algunos de los que estudian por ahí psicología la habrán visto, se la habrán topado, y bueno, qué mejor que la experta para hablarnos en temas de salud mental y pues sobre todo estas dudas que estábamos hablando hace ratito, que por ahí siguen vigentes, queremos preguntárselas. Bienvenida y gracias por acompañarnos. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Yo muy contenta y muy emocionada de poder estar aquí. Gracias, un placer que nos acompañes. Igual para iniciar, si me das chance, Dan, pues la primera pregunta sería: ¿con qué se puede confundir lo que es la responsabilidad afectiva? Creo que también hablaba yo hace ratito acerca de los límites, ¿no? De qué te corresponde a ti, qué me corresponde a mí, o en el caso de la dependencia emocional, bueno, qué te corresponde a ti, qué te corresponde a mí, porque ahí viene pues lo que sería el término de la responsabilidad afectiva, que es tuyo, que es mío, pero ¿cómo podemos diferenciarlo, definirlo para los que no conocen mucho el tema? Hay una frase famosa, no me acuerdo del autor, pero esta frase que dice: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Con los superhéroes. Aplica. Sí. Justo. Entonces, lo mismo sucede cuando hablamos de responsabilidad afectiva, es decir, entre menos responsabilidad tengas tú en un vínculo, también estás teniendo menos responsabilidad. Entre menos responsabilidad tengas, menos poder estás teniendo. Es decir, a veces se confunde la responsabilidad afectiva con decir el otro no tiene que hacerme daño, el otro tiene que cuidar todo para no lastimarme, para que nada de lo que haga me afecte. Y es importante también reconocer o recordar que el conflicto también es una parte inherente de las relaciones humanas, es decir, que va a venir conflicto y que la responsabilidad afectiva no es sinónimo de nunca afectar al otro. Más bien es la habilidad de ser consciente de cómo afecto al otro, cómo el otro me afecta y cómo voy a responder yo a estos afectos, tanto a los que yo afecto en el otro como a los que el otro me afecta. En ese sentido, por ejemplo, en la dependencia emocional lo que sucede es que mi estado emocional, mis emociones,
cómo yo me encuentre, va a depender completamente del otro, va a depender completamente de lo que el otro haga, de cómo se porte, de cómo me diga, de si me vio, de si no me vio, de si me contestó el WhatsApp, de si no me contestó. Y entonces ahí yo no tengo ningún poder respecto a cómo me sienta yo. Y ahí se nos está olvidando una parte bien importante de la responsabilidad afectiva, que es también tener responsabilidad afectiva conmigo mismo. Eso quiere decir observarme y conocerme e identificar cuáles son mis necesidades, cuáles son los límites que yo necesito, cuáles son los alcances de lo que yo puedo dar y lo que yo puedo recibir del otro, y cómo voy a hacer acuerdos para hacer esas solicitudes. Entonces, si yo no conozco esta parte de mí y espero que el otro lo sepa todo y sea responsable afectivamente, caigo en esa dependencia creyendo que le tengo que decir: tú nunca me puedes hacer daño si tú haces esto. ¿Y tú? Exacto. Voltearse a ver también uno mismo. Y ahí ¿no? es como importante. identificar qué me hace daño, cómo comunico lo que me hace daño, cómo establezco acuerdos y hago negociaciones para que esto no me haga daño, para que esto me afecte de una manera que yo lo pueda tolerar, que yo lo pueda trabajar y que nos ayudamos y nos construyamos ambos. Entonces, confundir responsabilidad afectiva con dependencia emocional sería adjudicarle toda la responsabilidad de la relación a la otra persona y no observarme a mí con mis necesidades, porque así como necesitamos ser considerados con las necesidades del otro, ser empáticos, tener cuidado con la forma en la que decimos las cosas con los otros, eso mismo tiene que suceder con qué necesito yo, qué siento yo, qué quiero yo, y cómo voy a solicitar eso que quiero y cómo voy a negarme a no recibir lo que no quiero. Claro. Es que es un tema bien interesante. Entonces, no hay que realmente irnos con la finta, es un trabajo 50-50 después de todo siempre, y es que si no lo hacemos así, no obra, al final una parte se queda como abnegada y una queda forcejeando un montón y se esfuerza, y a lo mejor es como, yo siempre tengo cuidado de este tipo de cuestiones, porque es que tú puedes hacer las cosas desinteresadamente, porque yo tengo que ser la persona que tiene que considerar estos sentimientos, entre otras cosas, y justo es desproporcionada en algún punto, y creo que se puede ser cansado para la otra parte eventualmente y puede darse a muchísimo más conflicto. Y es muy importante también escucharse a uno mismo, justo lo que estábamos hablando, el reconocernos a nosotros, los patrones que tenemos, las cosas que no nos gustan, lo que sí nos gusta, y el comunicarlo de una manera pues tranquila y obviamente empática también creo que puede llevar a muchas cosas exitosas. Y justo iba a hacer una pregunta muy importante en torno a la responsabilidad afectiva que llegamos a tener, por ejemplo, en nuestra pareja o con nuestros amigos o con nuestra familia. ¿Se llega a dar de forma diferente? Me imagino que sí, ¿no es así? Bueno, el principio es el mismo, es decir, saber identificar y reconocer qué necesito yo, cómo lo voy a solicitar, qué voy a, ahora sí que también qué voy a poder ofrecer o qué estoy dispuesto a recibir. Y claro, las exigencias son distintas en cada relación, entonces creo que lo fundamental en ese sentido, no voy a tener la misma responsabilidad afectiva con mi pareja que con mi mamá, porque no cumplo el mismo rol. Obviamente. Más bien, creo que lo más responsable efectivamente sería no dar por hecho qué es responsabilidad afectiva o qué necesita el otro o qué acuerdos tengo con el otro, sino sentarnos y platicar cosas que a veces damos súper por hecho. Como, llegar a como una mediación. ¿qué es fidelidad para ti? Claro, ¿Qué es ser fiel? Claro. No para todas las personas el fiel es lo mismo. Mamá, ¿qué es para ti? ¿Cómo te hago sentir querida? Compañero de trabajo, ¿cómo te hago sentir respetado? ¿Cómo me hace sentir respetado tú a mí? Sí, y en este sentido incluso me gustaría puntualizar que a veces parece que tiene que haber un vínculo emocional con alguien para tener responsabilidad afectiva y no es así. Es decir, incluso si tienes un vínculo, no sé, casual, una persona con la que salgas sin un compromiso, ahí también hay responsabilidad afectiva. Es decir, que no haya una emoción romántica de por medio no significa que no tengas que considerar a la otra persona como una persona, que no te tengas que preocupar por respetar sus valores. Es decir, pero es necesario sentarse y hablar, es necesario sentarse y no dar por sentado cuáles son los acuerdos, cuáles son las negociaciones a las que hay que llegar o qué le gusta a la otra persona o qué no le gusta, sino parte de la responsabilidad también es eso. Primero, pues darnos chance de observar cómo voy a saber yo cómo tratar, no sé, a esa flor. Si no nunca sabes he qué visto, necesita también. exactamente, no sé qué necesita, Ocupa sombra, no sé si le gusta agua. el sol, exactamente. No lo sé, no le pregunto, no me pongo a investigar y entonces yo doy por hecho que la flor le gusta estar en la mesa.
y yo estoy siendo responsable porque me estoy preocupando por la flor porque esté ahí en la mesa. Sí, claro. Y la realidad es que la flor es como, oye, yo quiero estar allá. A mí no me gusta aquí. Eso justo te iba a decir, o sea, hasta con los animales, con la naturaleza, o sea, con todo hay responsabilidad afectiva. Se puede decir que con lo que interaccionemos como seres humanos, tenemos que tener cierta responsabilidad de nosotros y luego ya esto obviamente pues de no afectar a los demás. Pero bueno, vamos rápidamente a una cápsula precisamente de red flags, que era otra de las preguntas por ahí que teníamos guardadas, para conocer cómo podemos saber en qué situaciones está fallando o no hay incluso responsabilidad afectiva. Vamos a verla. Hemos llegado a la controversia, a lo que nos truje chencha. Sean todos bienvenidos a Red Flags, una sección donde hablaremos de los comportamientos perjudiciales que es importante notar en nosotros mismos y en los demás. Las red flags van a ser acerca de alguien que carece de responsabilidad afectiva, pero ojo, no es para señalarlo de forma acusatoria. Yo soy Fer. Y yo soy Jos. Comenzamos. 1. No respeta tus emociones ni tus límites. Esto sucede cuando la persona no valida tus sentimientos y empieza a decirte cosas como no es para tanto, estás exagerando, ay, qué sensible eres. También ocurre cuando le marcas un límite, le mencionas qué te incomoda o qué acciones están haciendo que no te gustan y a la persona simplemente no le interesa cómo te sientes en ese momento. 2. Es inconsistente y manda señales mixtas. A un día te quiere y al siguiente parece que simplemente no te conoce y desaparece. Estas actitudes te hacen sentir bastante confundido sobre si tú hiciste algo mal, pero en realidad es culpa de la otra persona. 3. Evita conversaciones difíciles o compromisos. Esto sucede cuando tú quieres hablar con la persona y decirle cómo te sientes, qué es lo que quieres, si algo te molesta. Normalmente estas personas se enojan, intentan evitar este tema de conversación y en ocasiones simplemente desaparecen. Prefieren evitar conversaciones donde tengan que asumir la responsabilidad por sus acciones y cuando le preguntas qué está buscando contigo, simplemente te contesta, vamos viendo, dejemos que fluya, no me gusta etiquetar las cosas. En resumen, una persona que carece de responsabilidad afectiva no mide el impacto de sus acciones en otras personas. Puede ser por una conducta aprendida o porque no ha trabajado en sí misma. Así es, pero no es motivo de justificación. Si tú notas que no tienes responsabilidad afectiva, el primer paso es ser consciente y notar cómo afectan tus acciones a los demás. Es importante cambiarla y empezar a relacionarnos de una forma más sana. Claro, es demasiado importante trabajar en nosotros mismos y sobre todo no esperar a llegar al límite de nuestras emociones. Así es, pero ya es momento de que regresemos al estudio con Dani y Kika. Siempre se nos pasa el tiempo volando, ¿se dan cuenta? Bueno, estamos en la fase de conclusiones, pero no me podría quedar sin hacer la pregunta que ya les había dicho. ¿Qué es lo que pasa cuando eres consciente de que una versión de ti no tuvo la suficiente responsabilidad afectiva para tratar con otra persona y después te sientes muy culpable al respecto, como si te persiguiera y aparte es muy posible que esa persona siga teniendo esa imagen de ti como, ay, es alguien que no tiene, exacto, no tiene nada de responsabilidad afectiva? Bueno, por un lado creo que sería importante observarte también desde la compasión y la empatía. Tú lo dijiste muy clarito al inicio del programa, como todas tus vivencias, todas tus experiencias y lo que estabas haciendo en ese momento. Entonces, para empezar a observar la culpa no es mala, la culpa es una emoción natural de sentir que te habla de una necesidad probablemente de reparar o de que algo no está afín a tus valores, alguna conducta no está afín a tus valores. Puedes verte con compasión y empatía de que en ese momento estabas haciendo lo mejor que podías y al mismo tiempo escuchar esa culpa y identificar sobre todo para ti si es importante reparar. La responsabilidad afectiva no se trata de no hacer daño, se trata de identificar, o sea, tener cuidado de no hacer daño, pero el conflicto es inherente a las relaciones y por tanto es probable que en algún momento hagamos daño. Se trata de hacer conciencia que hicimos daño y de identificar cómo podemos reparar. Si la culpa está ahí, te está hablando de que es importante reparar. Entonces, para ti, puede ser reparar con el otro o cómo reparas eso para adentro, para ti. Claro. Tal vez no es una disculpa con el otro, pero sí algo contigo. Sí, luego se da que simplemente ya como que el lazo está como
simplemente perdido y no es Sí, como que roto. puedas llegar de la nada y decir, oye, ¿te acuerdas de ese día en la primaria cuando te tiré tu helado? Pues Oye, a en lo mi mejor la cabeza. persona ya lo superó también y a lo Sí, mejor claro, ya sí, perdonó claro. y dijo, ok, no pasó nada, estábamos en la primaria y me tropecé y te tiré el helado. Pero tú sigues con el trauma, entonces ahí es importante pues, Reparar trabajarlo contigo. uno mismo. Desde la Perfecto. compasión. Muchísimas gracias. Era una duda que me estaba persiguiendo un montón y nada más como para concluir, ¿algún tip que nos quisieras dar en torno a la responsabilidad afectiva allá afuera a todas las audiencias que están consumiendo un montón acerca de eso? Dense chance de observarse, dense chance de conocer qué necesitan, cuáles son sus límites, qué es lo que requieren y no forcen relaciones. Es decir, responsabilidad afectiva también es darme cuenta que tal vez no está en las posibilidades de alguien darme lo que yo necesito y que también es mi responsabilidad irme de ahí. Puedo pedirlo, solicitarlo, poner el límite y si veo que no está en las posibilidades, no quiere o no puede dármelo, también es mi responsabilidad irme de ahí. Irse en paz, claro. Entonces, conózcanse, cuestiónense, obsérvense como plantita, qué quiero, cómo me siento, qué me hace sentir esto, cómo puedo aprender a comunicar esto que necesito, porque la responsabilidad afectiva primero es para con uno y si tú pones esos límites en ti también los vas a saber identificar y acompañar a los demás. Perfectísimo. ¿Tus redes de contacto, hermosa, por cualquier cosa? Bueno, mi Instagram es Alexia Palacio M y les voy a pasar el número de teléfono de la Clínica de Atención a Riesgo de Suicidio. Es un servicio gratuito para personas con riesgo de suicidio aquí en la UA. Es 449-508-5380. También el Insta es Clínica de Atención a Riesgo de Suicidio, CARS UA. Súper, pues Perfectísimo. muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Nos hacía falta. Totalmente, ya nos quitamos un poquito de peso de este tema y por ejemplo con esta última pregunta creo que es algo que va a abonar a todos los que nos están escuchando, todos en algún momento nos hemos sentido vulnerables con estas situaciones y pues ahí tienen la información. Gracias Dani, Gracias. Gracias por habernos acompañado y bueno, pues nos despedimos. Que tengan bonito día, nos vemos después y en el próximo programa.